Bien, muchas gracias. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Economía en comité de este martes 3 de octubre. La tabla es continuar con la discusión en general del proyecto de ley en primer trámite constitucional que introduce modificaciones a la ley 19.983 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a copia de la factura y el decreto de ley 825 de 1974 del Ministerio de Hacienda, ley sobre impuesto a las ventas y servicios para mejorar el pago a 30 días con urgencia calificada de simple en el boletín número 15.716-03. Vamos a saludar a los señores invitados del Ministerio de Economía, señora Virginia Rivas, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, el fiscal Sebastián Hurtado y la asesora legal María José Rojas, de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile, la representante señora Gabriela Gargam, y de la Asociación Gremial de Dueños de Camiones Tolva Agretón, la dirigente señora Patricia Angulo. Bien, vamos a comenzar este comité de la Comisión de Economía ofreciendo la palabra a la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile. Están los fiscal señor Sebastián Hurtado y la asesora legal María José Rojas, y ustedes se identifican y les ofrezco la palabra por un horario no superior a los 10 minutos. ¿Tiene la palabra? Muy bien. ¿Se ve bien? Observaciones y propuestas respecto del proyecto que busca modificar lo que conocemos hoy en día como la llamada Ley de Pago a 30 días. Como bien se mencionó, mi nombre es María José Rojas, soy asesora legal, coordinadora de la iniciativa CNC sobre pymes, el Centro Mi Pyme Cumple, y me encuentro también el día de hoy acompañada por Sebastián Hurtado, fiscal de la CNC, y parte también del equipo del Centro Mi Pyme Cumple de la Cámara. Para comenzar, quisiera destacar o destinar más que nada breves minutos a contarles un poco quién es la CNC, a quiénes representa y cómo también nos hemos podido ligar en el trabajo que tenemos con las pymes. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile es una federación gremial fundada en la ciudad de Valparaíso hace ya 165 años. Su objeto es representar a los sectores del comercio, los servicios y el turismo de Chile mediante la colaboración y participación del mundo público-privado para lograr el óptimo desarrollo del país. La CNC representa hoy en día a más de 5.000 empresas de manera directa e indirecta a lo largo de todo el país, a través de 18 cámaras regionales, 33 asociaciones especializadas, 15 cámaras binacionales y 25 empresas. También en este punto es importante recordar que el sector comercio hoy en día representa un 19% de los trabajadores del país, alcanzando casi 1.700.000 personas. Y también representa un 9,8% del PIB del país, según los datos del primer trimestre del año 2023. Asimismo, de acuerdo a la última encuesta de microemprendimiento desarrollada por el INE, que apareció en el mes de julio de este año, el comercio representa hoy en día al 30,5% de los emprendimientos en nuestro país, mientras que los servicios, otra de las áreas que nosotros también representamos, se verifica hoy en día en un 29,8% de los emprendimientos de Chile. Del mismo modo, nuestros socios, principalmente las cámaras regionales y especializadas, como les contaba hace un minuto, están también conformadas en su mayoría por micro, pequeñas y medianas empresas. Esto nos permite entonces tener también una visión del emprendimiento desde Arica a Punta Arenas. Finalmente, como CNC, desde el año 2016 hemos desarrollado el proyecto colaborativo Centro Mi Pyme Cumple, en un trabajo conjunto con el programa de formación jurídica de la Facultad de Derecho C y la Organización Internacional del Trabajo.
que busca apoyar y promover la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de actividades de información, capacitación y asesoría. Este trabajo es el que de hecho nos ha permitido entregar a las empresas herramientas y materiales en un lenguaje claro y simple para el crecimiento de sus empresas, abordando sus principales obligaciones y las últimas modificaciones legales, así como apoyo concreto en temas jurídicos y contables, por medio de diversas alianzas. A la fecha, el Centro MIPYME Cumple ha podido capacitar a más de 15.000 empresarios de menor tamaño y asesorar concretamente a más de 250 de ellos. De hecho, solo durante este año 2023, y también que refleja la necesidad de este tipo de conocimiento y de lo que requiere en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, es que recibimos más de 750 solicitudes para ser parte de nuestro programa anual de asesoría, que es 100% gratuito. Y este trabajo también nos ha permitido, de hecho, conocer de cerca los problemas de las empresas en un tema, por ejemplo, tan delicado como el que estamos tratando hoy en día respecto a el pago de las facturas por los servicios y los productos que estas pymes otorgan. De hecho, queremos tomarnos un momento para darles un ejemplo concreto, y es que en marzo de este año 2023 recibimos una consulta de un emprendedor de la quinta región a propósito de una factura impaga y el cobre de intereses de la misma. Y voy a citar textual lo que esa persona nos dijo. Junto con saludar, quisiera solicitar vuestra ayuda con un problema de incumplimiento de pago de facturas electrónicas. Según entiendo, la ley 21.131 obliga a las empresas, cualquiera sea su tamaño, a cumplir con el pago de una factura electrónica dentro del plazo de 30 días. En efecto, la empresa en cuestión no ha cumplido el pago del saldo de una de las dos facturas emitidas y el total del monto de la segunda de ellas no ha sido pagado, habiendo cumplido el plazo que la ley establece. Y al respecto, quisiera por favor me pudiesen ayudar con lo siguiente. ¿Cuál es el proceso que debo llevar adelante ante el incumplimiento del pago del saldo de las facturas? No habiendo generado el cliente el registro de un acuerdo de pago dentro de las fechas de vencimiento de las facturas, ¿existe algún órgano o instancia pública gratuita en la que pueda exigir al deudor el pago de ambas facturas? Esa fue la pregunta que nos hicieron a nosotros. Cuando nosotros les comentamos las opciones de cobro y el procedimiento establecido por la ley actualmente vigente, que es precisamente la que modificó los plazos de pago respecto a 30 días, así como la inexistencia de organismos gratuitos, la respuesta de este emprendedor fue la siguiente, y que creemos que también grafica y visualiza muy bien uno de los problemas de esta ley que hoy día también venimos a conversar. Y él nos dice, ¿cómo entonces hacer efectiva la ley si finalmente no existe una herramienta que obliga al deudor a cumplirla? Lo dispuesto en la misma más bien parece ser un comentario, porque no puedo, sino a través de la vía judicial, requerir el pago a aquellos clientes que resisten a cumplir lo que la ley 21.131 señala, sobre todo si el acreedor carece de medios económicos para hacer efectivo el cobro. Ni siquiera se conoce la opción de formalizar un acuerdo de pago. Cierro comillas. Por eso también, Presidenta, que veo también pudo incorporarse y la saludo nuevamente, y estimados senadores que hoy nos escuchan, es para nosotros tan relevante poder estar aquí hablando de este tema. Por eso, y también para ahondar desde un punto de vista más técnico y revisar nuestras consideraciones generales y específicas, le doy la palabra, por su intermedio, Presidenta, a quien me acompaña hoy, nuestro fiscal Sebastián Hurtado. Muchas gracias, Gracias, María José. Aprovecho de pedir excusas, ya un poquito tarde, agradecer al senador Durana que ha estado acá en la presidencia, saludar al senador Osandón también. Y bueno, le damos entonces... perfecto. Entonces, nos dan un segundo, vamos a formalmente abrir la sesión en nombre de Dios entonces y de la patria. Vamos a solicitarle también a nuestro secretario, ya ha hecho los saludos, también saludar a la representante del Ejecutivo, coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, Virginia Rivas, y le doy la palabra entonces al secretario por la cuenta. Gracias, presidente. Muy breve. De parte de David Singh, secretario general de CONAPYME, que en cumplimiento a un compromiso adquirido con esta comisión en una sesión en la que ellos participaron, y de parte de la señora Verónica Contreras, hacen llegar comentarios y observaciones al proyecto en tabla. Eso es todo.
Muy bien, le agradecemos, que fue un llamado que hicimos la semana pasada a propósito de tener propuestas en este proyecto, así que se tienen por presentadas. Bueno, este paréntesis, saludamos entonces al fiscal, ¿cierto?, de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile, y también en representación de la Multigremial Nacional de Emprendedores, don Sebastián Hurtado. Tiene usted la palabra, Sebastián. Como gremio, estamos conscientes de que en los hechos muchas pymes reciben los pagos de parte de empresas de mayor tamaño fuera del plazo de 30 días. Antes señalamos que somos un gremio representante de empresas, principalmente del sector micro, pequeña y mediana empresa, con las cuales tenemos un estrecho contacto diario, y en virtud de ello hemos recibido muchos comentarios respecto a que, si bien es positivo que se pretenda legislar para lograr que este sector de la economía reciba el pago por la venta de sus bienes y servicios dentro del plazo de 30 días, ello no debiera extenderse a todo tipo de relaciones comerciales, sin distinción de circunstancias o tamaños de empresas, ya que, de avanzarse de esa manera, terminaría siendo perjudicial para el sector que se pretende proteger. Tenemos varios ejemplos concretos de dinámicas de negocios para los cuales es clave que la ley contemple la posibilidad de pactar plazos superiores a 30 días. Establecimientos comerciales de zonas extremas y aisladas del país que compran al por mayor mercaderías a empresas de mayor tamaño para contar con abastecimiento suficiente para hacer frente a la temporada de invierno, en que muchas veces se producen eventos climáticos que impiden un normal abastecimiento. También establecimientos comerciales de zonas que ven aumentado el número de clientes por temporada estival, los cuales deben comprar a una empresa de mayor tamaño productos en una cantidad muy superior a lo usual para poder hacer frente a épocas de mayor demanda, por ejemplo. También tenemos a los pequeños agricultores que deben comprar gran cantidad de fertilizantes para extensos periodos de producción previos a las cosechas. Y también, por ejemplo, productores audiovisuales que deben pagar por los bienes y servicios vinculados a esa producción, la cual verá sus frutos en un periodo superior a los 30 días. Hay que considerar que casi la generalidad de los productos de los productores de este rubro son pequeños y medianos. Como se señaló hace unos instantes atrás, la CNC representa también a miles de pymes del comercio, los servicios y el turismo que forman parte de nuestras distintas cámaras de comercio regionales a lo largo del país. Aprovechando esa representatividad nacional, llevamos a cabo una encuesta entre el 7 y el 21 de septiembre, la cual fue respondida por 460 empresas, de las cuales un 85% son micro, pequeñas y medianas empresas. En cuanto a las principales conclusiones de esta encuesta, tenemos que, y como se señaló anteriormente, un 83,8% considera que la actual ley no es realmente eficiente, porcentaje que es similar en micro, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas. Ambos segmentos opinan aquello. Asimismo, un 84,6% de los encuestados consideran que existen asimetrías de poder en las relaciones comerciales entre las empresas, porcentaje que es menor en las grandes, un 78% de las grandes opina eso, y en las MIPYMES se opina, un 85,7% opina que existen esas asimetrías de poder. Además, un 88,3% de las empresas consideran que debe haber un trato preferente hacia las micro, pequeñas y medianas empresas con respecto a un plazo de pago más acotado. Un 90,6% de las micro, pequeñas y medianas empresas opina aquello versus un 75% de los encuestados provenientes de las grandes empresas. Por otro lado, el principal problema identificado por los encuestados y que se deriva del no pago oportuno de la factura es la restricción de liquidez y flujo de caja, con un 85,9% de las menciones, lo que lleva a las empresas a tener que endeudarse mediante la solicitud de créditos bancarios o a través del factoring, con los costos que ello irroga. Un 34,8% menciona que se ve afectado el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y un 22,4% señala que ello repercute en sus obligaciones laborales y previsionales. Respecto de los plazos de pago, y esto es muy relevante,
Un 44,6% de los encuestados consideran que se debe prohibir a las empresas grandes pagar en un plazo superior a 30 días a las micro, pequeñas y medianas empresas, sin importar las circunstancias y no permitiéndose entonces pactar plazos superiores a ellos. No obstante lo anterior, un 55,2% están por permitir la posibilidad de pactar plazos superiores a los 30 días. En ese sentido, un 22,6% opina que se debe mantener la posibilidad de pactar un plazo superior a 30 días con las micro, pequeñas o medianas empresas, siempre y cuando sea más beneficioso para estas, por ejemplo, cuando se da un porcentaje de interés o un acuerdo comercial de largo plazo. Un 5,2% opina que debe permitir a las empresas grandes pactar un plazo superior a 30 días, independiente de las condiciones, y un 27,9% opina que se debe prohibir a las empresas grandes pactar un plazo superior a 30 días respecto de las micro, pequeñas y medianas empresas, pero se debe permitir cuando no exista asimetría de poder entre las partes o cuando las micro, pequeñas y medianas empresas, o cuando la micro, pequeña o mediana empresa es la que compra productos y servicios a otra empresa que sea más grande que ella. Es muy interesante el resultado que se obtiene en esta consulta sobre los plazos para el pago de las facturas, ya que no difiere mucho la respuesta obtenida del segmento micro, pequeña, mediana empresa de lo que responden las empresas grandes, un 54% versus un 61,8% respectivamente. Lo relevante aquí es que son las micro, pequeñas y medianas empresas las que en su mayoría opinan que debiera permitirse la posibilidad de pactar plazos que superen los 30 días cuando, uno, cuando sea más beneficioso para ellas, por ejemplo, cuando se definan porcentajes de interés que impliquen una ganancia para la micro, pequeña y mediana empresa que recibirá el pago en un plazo superior a los 30 días, considerando factores como el endeudamiento, la pérdida de liquidez, la inflación, entre otros. Dos, cuando exista un acuerdo comercial de por medio que asegura a la micro, pequeña o mediana empresa ventas por un periodo prolongado de tiempo. 3. Cuando no exista asimetría de poder negociador entre las partes, es decir, cuando la relación comercial se dé entre empresas que, de acuerdo con las normas vigentes, se encuentren clasificadas dentro de la misma categoría de empresa. Y 4. Cuando es la micro, pequeña y mediana empresa la que compra productos o servicios a otra empresa de mayor tamaño que ella. Lo cierto es que para las micro, pequeñas y medianas Perdimos su audio, parece que se cayó la página, no sé si me pueden escuchar. Llegó hasta la ley del pago de 30 días. ¿Me escuchan? Bueno, vamos a... ¿Les parece si suspendemos unos minutos a ver si la conexión se recupera? ¿Suspendemos?
Entonces, como con la Cámara Nacional de Comercio tuvimos un impasse y volvemos a tenerlo, parece. Pero bueno, reanudamos entonces la conexión para que termine su exposición el fiscal Sebastián Hurtado. Tiene la palabra, Sebastián. Perfecto, muchas Perdón, reanudamos. Tiene la palabra, Sebastián. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Gracias, Presidenta. Voy a continuar. Entonces teníamos que hay 4 casos en que se justifica el que se pueda superar este plazo de 30 días, que es cuando sea más beneficioso para las pymes, por ejemplo, cuando se definan porcentajes de interés que impliquen una ganancia para la micro, pequeña y mediana empresa, que recibirá el pago en un plazo superior a los 30 días, considerando factores como el endeudamiento, la pérdida de liquidez, la inflación, entre otros. Segundo, cuando exista un acuerdo comercial de por medio que asegure a la micro, pequeñas o medianas empresas ventas por un periodo prolongado de tiempo. Tercero, cuando no exista asimetría de poder negociador entre las partes, es decir, cuando la relación comercial que se da entre las empresas, de acuerdo con las normas vigentes, se encuentran clasificadas dentro de la misma categoría de empresa. Y en cuarto lugar, cuando es la micro, pequeña o mediana empresa la que compra productos o servicios a otra empresa de mayor tamaño que ella. Lo cierto es que para las micro, pequeñas y medianas empresas que no reciben el pago oportuno de sus facturas, se genera un grave problema derivado de la falta de liquidez, lo que las hace tener que recurrir al crédito bancario o al factoring, mientras que la empresa grande se ve favorecida con el apoyo financiero de las micro, pequeñas y medianas empresas, puesto que puede aprovechar el IVA de la factura incluso no habiéndola pagado. En ese orden de ideas, medidas de incentivos tributarios, así como se encuentran actualmente planteadas para el caso de empresas que incumplan sus compromisos comerciales en cuanto al plazo de pago, no generan los incentivos adecuados para lograr que estos plazos se vean reducidos. Sería mucho más conveniente y sencillo establecer que la empresa que desea aprovechar el IVA de la factura deberá antes pagar por los bienes o servicios recibidos, como el sistema mexicano. Ello sí generaría el incentivo adecuado para que los pagos se produzcan en plazos más acotados. En la encuesta que realizamos, la principal propuesta comentada por las empresas, con un 57,2% de las menciones, fue la de establecer que el crédito de la factura solo puede ser aprovechado por la empresa grande cuando la factura respectiva se encuentre totalmente pagada. Asimismo, y como segunda mención en orden de relevancia respecto a las medidas, se encuentra el que exista mayor fiscalización por parte de la autoridad, con un 45,5% de las menciones. Otra de las cuestiones que plantean las empresas, como una medida para acelerar los plazos de pago identificados por los encuestados, dice relación con regular la forma y plazo de emisión de la orden de compra. Sobre este punto, me gustaría detenerme un momento. Y es que creemos que efectivamente ha existido en algunos casos un mal uso de este importante instrumento comercial. No obstante ello, y para asegurar que situaciones reñidas con las buenas prácticas sigan ocurriendo, nos parece que se debiera regular su uso, puesto que eliminar la posibilidad de un pareo de factura, orden de compra, haría mucho más lento los procesos de pago en empresas que reciben un gran número de facturas diarias. Según datos de nuestro socio, la Asociación de Supermercados de Chile, en empresas grandes las facturas diarias pueden llegar a 16.000 y provenir de 2.500 proveedores diferentes. En una empresa mediana oscila entre 250 y 300 facturas diarias, y en una empresa de menor tamaño entre 15 a 20 facturas diarias. Sin la orden de compra o el código de hoja de entrada de servicios, sería muy complejo llevar adelante los procesos de revisión. Sebastián, para finalizar, le vamos a pedir agilizar su presentación porque tenemos también 2 intervenciones más, por favor. Muchas gracias, Presidente. Para finalizar, creemos que las medidas propuestas en el proyecto respecto a homologar el plazo de 30 días para todo tipo de empresas y casos, eliminar la posibilidad de establecer pactos que superen el plazo de 30 días, de establecer como cláusula abusiva la exigencia de que la factura contenga el código de hoja de entrada de servicios o número de orden de compra, y las propuestas de incentivos tributarios deben ser revisadas y modificadas en línea con lo que hemos planteado en esta presentación, pues así como están actualmente ideadas, no van a mejorar la posición de las empresas de menor tamaño.
Ello nos consta no solo por el resultado de las encuestas y por las relaciones que mantenemos con nuestras bases, sino que también por conversaciones que hemos sostenido con otros gremios representantes de pymes. Finalmente, y para ser también propositivos, creemos que para avanzar en generar los incentivos adecuados para que los pagos en las relaciones comerciales se produzcan dentro de los plazos acordados o en el plazo de 30 días respecto de las micro, pequeñas y medianas empresas vendedoras, se debería establecer, uno, que los pactos para pagar en un plazo superior a 30 días puedan estipularse solo cuando una empresa compradora de menor tamaño compra bienes o servicios a otra empresa de mayor tamaño que esta y cuando no exista simetría de poder de negociación entre las partes. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando de la relación comercial se da entre empresas clasificadas como el mismo tamaño según la fórmula establecida en la ley 20.416. Así se permitiría reducir la aplicación actual de los pactos y atender a la simetría en las relaciones comerciales, pero manteniendo en consideración la realidad de las empresas, sus negocios y sus rubros a lo largo de nuestro país. Dos, que se regule lo relacionado a la forma y plazo de emisión de la orden de compra, así como lo relacionado a la recepción conforme del producto, cuestiones que actualmente no se encuentran legisladas, estableciendo que no se podrá hacer entrega de las mercancías o prestarse los servicios mientras la orden de compra. Don Sebastián, vamos cerrando porque son 6 puntos, entonces los tenemos a la vista, entonces no sé si quiere agregar algo más porque están efectivamente muy determinados en la hoja de la exposición. Perfecto, eso es, Presidenta. Muchas gracias. Ya, muy bien. Agradecemos, Sebastián, ha sido súper interesante y muy precisa las observaciones que ustedes han hecho en su presentación. Nos quedamos con ella, que además, como ustedes señalan, son 6 puntos de cambios que están sumamente relacionados y que vamos a observar al momento de legislar. Así que muchas gracias, don Sebastián, en representación de la Cámara Nacional de Comercio, y lo mismo a María José Rojas, quien es la asesora legal. Bueno, mencionar una cosa muy pequeña, la encuesta que nosotros realizamos, así como las encuestas con mayor detalle técnico, las podemos enviar a la comisión para que se tengan en cuenta también. Cualquier pregunta o consideración que ustedes tengan, nosotros nos quedaremos en el resto de la sesión y también quedamos conectados por correo electrónico para cualquiera de lo que ustedes necesiten. Muy bien, le agradecemos mucho, María José. Vamos a dar de inmediato entonces la palabra. Vamos a dar la palabra, si me permiten, los integrantes de la comisión van a mandar la exposición como ya dijimos. Nos corresponde ahora escuchar entonces a la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile y a quien les representa, me refiero a Gabriela Gamham. Aquí me escribieron G-A-M-H-A-M. Entonces, bueno, de cualquier manera, ya la hemos mencionado, Gabriela, entonces, de la Asociación de Dispositivos Médicos de Chile, a propósito de este proyecto de ley. Tiene usted la palabra, Gabriela. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a compartir pantalla y voy a tratar de ser lo más breve posible en miras del tiempo de la comisión. Perdón, hemos propuesto 10 minutos a lo más para dejar un tiempo también para poder hacer las consultas a ustedes mismos. Perfecto. No sé si pueden ver ahí mi pantalla. Sí, se ve muy bien y además tenemos la presentación en papel. Sí. Ya. Bueno, agradecer la posibilidad de venir a presentar en específico en este proyecto de ley y vamos a comentar por qué es de nuestro interés. Pero antes que eso, igual que la Comisión Nacional de Turismo, queríamos presentarnos. ADIMECH es una asociación gremial que reúne a las empresas de dispositivos médicos de Chile. Está fundada desde el año 2017 y nuestro compromiso es trabajar para colaborar y aportar al bienestar de la población a través de dispositivos médicos seguros, de calidad y de innovación. ¿Ya? ¿Y por qué nos interesa este proyecto? Y aquí tenemos 3 pilares estratégicos. Uno es innovación y acceso. Si la innovación no llega a las personas, nos sirve de mucho. Calidad y seguridad, porque necesitamos que los dispositivos médicos sean seguros y de calidad para la población. Y ética y compliance, porque en salud no se puede no trabajar con ética y compliance. Esos son nuestros 3 pilares estratégicos. Todo lo que hacemos desde el gremio lo hacemos en esos 3 pilares estratégicos.
Aquí solo para hacer una overview muy general de lo que son los dispositivos médicos, y señalar que Chile está al debe y tenemos una brecha porque no tenemos una regulación robusta en cuanto a los dispositivos médicos de un universo de más de 2 millones de diferentes tipos de dispositivos médicos. A la fecha solo tenemos 10 dispositivos médicos regulados, en realidad 9, el 10º se va a regular en diciembre. La industria quiere contar con una regulación de dispositivos médicos. Sé que no le corresponde a esta comisión, pero solo hacerlo presente de que hoy día es un mercado no regulado y estamos hablando de la salud de las personas. Cuando nos vamos a entender un poco más la dinámica del mercado, aquí la producción nacional es súper limitada. Sobre el 95.5% de los dispositivos médicos son importados. La producción lo que tenemos en producción local actualmente son productos de lo que se llaman categorías 1 y 2, que son de menor riesgo. La mayoría de los productos de mayor tecnología o mayor riesgo Gabriela, son importados. perdone la interrupción, pero para un poco ubicarnos en las dimensiones, cuando hablamos de dispositivos médicos es todo lo que significa el instrumental médico, los equipamientos, o también está referido a otro tipo de dispositivos, sí, para en sencillo, Sí. porque también hay mucha Muchas gente que gracias. nos sigue en esta comisión, entonces para entender la dimensión, cierto, de lo que abarca los dispositivos médicos. Muchas gracias, señora presidenta. Perdón, estaba un poquito acelerada por el tema del tiempo. Yo uso una definición bien simple para que sea fácil de comprender. Desde las definiciones internacionales, cuando uno entra a un hospital o a una clínica, todo aquello que no camina y habla en forma simultánea y no son fármacos son dispositivos médicos. Eso significa que la camilla, la silla de O sea, ruedas, el salvo pabellón, la la luz, robótica, que también pueden haber hoy día, ¿no? Eso también es un dispositivo. Y habla por sí solo también y son camina por sí dispositivos solo. médicos. Claro, entonces, bueno, exceptuado, incluidos también los robots. Porque yo dije que no habla y camina en forma simultánea. Todavía no tenemos robots que hablen y caminen en forma simultánea como dispositivos médicos, pero pronto los tendremos. Bien, gracias, Gabriela. Puede continuar. Sí. Esto quiere decir que sobre el 90% de lo que hay dentro de una institución de salud, en especial hospitalaria, son dispositivos médicos. Los lentes son dispositivos médicos, los audífonos son dispositivos médicos y así sucesivamente. Perdón y muchas gracias por la aclaración, señora presidenta. Entonces, efectivamente, y aquí una cosa muy importante que me lo salté en mi apremio y mi apuro por el tiempo, es que los dispositivos médicos acompañan a las personas en todo el viaje, desde el diagnóstico, incluso la prevención, diagnóstico, tratamiento, intervención quirúrgica, hasta la rehabilitación o cuidados paliativos cuando corresponden. Me gustó hace un tiempo atrás, escuché a una persona en Brasil decir que los dispositivos médicos nos acompañan desde que damos el primer suspiro en la vida, cuando nacemos, hasta que damos el último suspiro cuando nos vamos. Y retomo aquí al mercado. Entonces, en este contexto donde los dispositivos médicos son eminentemente importados, ¿ya? Las empresas se caracterizan porque o son empresas de manufactura que colocan una filial en Chile o son empresas que representan marcas extranjeras, ¿ya? El gremio que yo represento es el gremio que tiene empresas que manufacturan dispositivos médicos y tienen filiales en Chile, ¿ya? Pasando al otro tema es que aquí el órgano principal, uno de los principales compradores es el Estado, ¿ya? Y sobre el 35.7% de las transacciones efectuadas en el año 2021, que tomamos ese año para que no estuviera afectado por la pandemia, son de temas de salud, ¿ya? Y, y la verdad es que aquí destacamos lo que propone el proyecto de ley, que nos parece sumamente positivo, que se establezca el sistema automatizado de pago y que este sistema sea generado por la Tesorería General de la República. Si esto funcionara realmente sería ideal.
y voy a explicar de dónde nacen nuestras aprehensiones, pero estamos muy a favor del proyecto, lo encontramos sumamente positivo, porque efectivamente la implementación de la ley de pago a 30 días no se está dando como se debería dar. Entendemos que hay ciertas malas prácticas, pero más allá de las malas prácticas, hoy día la ley no se está cumpliendo. Y en este esquema, por un lado, para nosotros como gremio es fundamental que exista un marco regulatorio, que si bien es cierto no es tema de esta comisión, es importante que estén regulados los dispositivos médicos, porque cuando estamos hablando de salud, la calidad importa. Y no es lo mismo cuando nos vamos solo a temas de precio, al no estar regulado, nadie puede velar por lo que se está comprando sea de calidad. Y es necesario buscar la eficiencia en las compras públicas, especialmente en lo que se refiere del Estado. Entonces, yendo ya al proyecto, existen efectivamente demoras injustificadas en el pago de facturas, siendo el Estado el principal comprador y el que no está cumpliendo con la ley, donde se van incluso atrasando año con año y vamos acumulando deudas que no deberían estar. Por el otro lado, los servicios de salud o los mismos hospitales no quieren firmar los convenios que deberían estar para establecer mayores plazos. O sea, si es que necesitan más plazo de pago, ok, no hay problema, la ley establece un mecanismo, firme el convenio. No quieren firmar los convenios y además de eso tampoco están dispuestos a que se les cobren los intereses correspondientes. Por lo tanto, nosotros ahí sugerimos que al menos no se nos cobren multas cuando no nos hayan pagado, porque además de todo nos multan. Entonces, y aquí un poco, y yo puse esto para poder explicarlo en castellano simple, nosotros le llamamos la bicicleta. ¿Ya? Lamentablemente aquí hay un tema presupuestario y es que de alguna forma los servicios de salud y los hospitales no les alcanzan los presupuestos que tienen para cubrir las necesidades en salud. Y ahora que estamos discutiendo justamente el proceso de presupuesto del 2024, un tema muy importante y relevante, y lo que va sucediendo es que como al hospital cuando hace el recibo conforme de una factura, se le resta de su glosa presupuestaria ese monto, empiezan a chutear, y nosotros le decimos la bicicleta, para no hipotecar presupuesto y poder seguir comprando. Y eso va generando las deudas a los proveedores que se van extendiendo en el tiempo. Y se buscan cualquier razón para rechazar la factura. Desde razones técnicas hasta razones no técnicas. Muchas veces, a veces las facturas quedan guardadas y no se cumple el plazo de los 8 días en un cajón, solo porque se está buscando más oxígeno para que el sistema pueda seguir funcionando u operando. Entonces, nosotros apoyamos este proyecto. Queremos desincentivar estas malas prácticas y, volviendo un poco hacia atrás, el poder generar que se cumplan los convenios, si es que los plazos van a ser mayores a los 30 o 45 días. Hoy día el promedio está en mucho más allá que eso en el sector salud, y economía lo sabe. Y generar incentivos que además de que no te paguen, no te multen, porque, o sea, los flujos de caja y las tasas, y el último punto, y con esto cierro, el tema de que los productos se venden en pesos y se compran en otras monedas, hoy día sí es un factor relevante e importante por la situación mundial. Y con eso solo agradecer el espacio. Espero haber sido lo suficientemente clara, si no quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, Gabriela. De verdad que nos abre como un mundo y una parte de la economía que no está bien interiorizada en lo que nosotros regularmente vemos, pero que efectivamente, a propósito de esta ley, no puede escaparse, digamos. Todos los grupos, los gremios, las asociaciones tienen mucho que decir en esto, y yo, a título personal, siento que hay un abuso en el pago, por así decirlo, en general. Hay como una
un retardo a veces, y lo digo muy a título personal, medio inexcusable, amparado justamente en esta falencia y esta falta a veces de presión, por decirlo de alguna manera, para que los pagos se efectúen en tiempo. Pero bueno, esa materia esencial de este proyecto, le agradecemos. Senador Osandón, antes de darle la palabra a Patricia. Quedó clarito que los hospitales no pagan. Okay. Y le voy a decir una cosa. A mí me impresiona porque conversando hace 1 o 2 años atrás con un director de un hospital, él me decía que el presupuesto aprobado, que a él le habían aprobado, le alcanzaba creo que para 10 o 11 meses. O sea, él sabía que tenía 1 mes o 2 meses que bicicletear. ¿Y con qué lo hacen? Lo hacen con los proveedores. Entonces, ahí la solución son 2. O se le aprueba un presupuesto real al hospital para que pueda cumplir, o que el hospital pueda tener convenio y que pague a tiempo con ese convenio, porque cuando una persona le va a vender, o sea, un proveedor a un hospital, y ese hospital le puede pagar, no sé, en 2 meses o 3 meses, le va a cobrar un precio especial que no es lo mismo que pagarlo al contado. Entonces ahí le puedes cargar en el precio el interés como corresponde, pero no se cree esta bicicleta. Entonces, igual como lo dijo en la declaración pasada, que es lo que tenemos que tener cuidado en la otra exposición, es que así como estamos, este remedio va a ser peor que la enfermedad. Porque lo importante es que existan castigos para los que no cumplan los contratos, pero cuando existen convenios chicos o grandes, pero un convenio que se cumpla, uno cobra eso y funciona sobre esa base. Si el problema es que aquí no se cumple ni una de las 2 cosas y terminan todos en el factoring, y la mitad de la utilidad se la lleva el factoring. Lo que tenemos que evitar es que esto se planifique y que exista dureza para el cumplimiento, pero no amarrar a 30 días, eso es un absurdo. Muy bien. Muchas gracias, senador Sandón. Senador Durana. Gracias, Presidenta. Cuando aprobamos la ley de pago 30 días en la legislación anterior, quedaron fuera las municipalidades y había quedado fuera el sector salud. Con esta presentación que hoy nos hacen, yo personalmente, a través de la señora Virginia, quisiera preguntar, no para que me responda al tiro, pero porque en esta nueva ley solamente nos están pidiendo excluir a las municipalidades. Como que si el sector salud ya estuviese absolutamente hoy día regularizado. Obviamente que hay un sector salud que depende de los municipios, que es la atención primaria, por lo tanto, desde la perspectiva de la atención primaria y dada la que depende de una administración municipal, no estoy considerando eso, pero sí quiero saber si en lo que es la atención de hospitales, la atención de los servicios de salud, que no son primarios, porque la atención primaria está en el municipio, sino que son parte de la red de atención de salud, si es que de verdad, producto de esta presentación, efectivamente ese sector va a poder cumplir con la normativa vigente, porque de aprobar esta norma y de creer que al menos el sector salud va a responder, al menos quisiera que se hicieran cargo de esta presentación que nos ha hecho llegar a Dimex. Gracias, presidente. Gracias, senador Durán. Y yo igual en el mismo sentido preguntar, hoy día, más común de lo que uno quisiera, hay una prestación de servicios que se hace a nivel de los profesionales, y me refiero al profesional médico y otros. No hemos tenido ocasión de conocer qué pasa con esos pagos, que tiene que ver con los servicios. Entonces, yo entiendo que ellos también son parte importante de la onda de soluciones en salud o de resolutividad, como llaman en salud, que hoy día están constituidos como un comercio, por así decirlo, y facturan. Entonces, eso también a mí me interesaría, a propósito de la pregunta que hace el senador Durano y Osandón, qué parte de los presupuestos o qué injerencia pueden tener, pero además ojalá pudiéramos oficiar a estas entidades para ver qué ocurre con ellos y sus pagos. También lo dejo planteado a propósito de la exposición para que lo podamos contener en un oficio o invitarlos a lo mejor a exponer. Profesionales que prestan servicio a entidades públicas. Muy bien. Bueno, queremos saludar, agradecerles también el ser parte, ¿cierto?, de las exposiciones y de las de la cadena productiva, que también hoy día tiene mucho que decir en lo que es este proyecto.
a la Asociación Gremial de Dueños de Camiones, Tolvas y Maquinarias para la Construcción en la región metropolitana, PYMES, Agretom, que también es la otra sigla, que se refiere a las tolvas y maquinarias, me imagino, y a su dirigente Patricia Angulo. Yo quiero agregar además que se ha comunicado conmigo también el presidente nacional de dueños de camiones, Sergio Pérez, si mal no recuerdo es su nombre, para que lo dejemos contenido y lo podamos invitar la otra semana a propósito de estos temas también. Bueno, entonces, sin más, le quiero dar la palabra a Patricia para que nos exponga respecto a su visión en este proyecto. Tiene la palabra Patricia Angulo. Señora Presidenta, y a todos los asistentes en la comisión. Bueno, como lo dice el nombre, Agretom, Asociación Gremial de Tolveros Metropolitana. Somos una asociación que está conformada netamente por pymes de la construcción, camiones tolva, maquinaria para la construcción, retroexcavadora y todo lo que conlleva el trabajo de la construcción. En realidad, bueno, he visto las presentaciones, todos estamos tocando el mismo tema. La mía va a ser súper cortita porque ya en realidad ya se ha tocado lo macro, pero por ejemplo me gustaría colocar un ejemplo en el tema de la ley 21.131, que estamos hablando de la ley de pago a 30 días, que se supone que hay un acuerdo que se puede tomar entre ambas partes y extender el tiempo de plazo para el pago. En nuestro caso, unilateralmente nuestros mandantes toman la decisión. Muchas veces nos envían un documento en el cual nosotros nos vemos obligados a firmar como que estamos de acuerdo a que ellos nos paguen a más de 30 días, porque si no, simple y llanamente nos dejan sin trabajar con ellos. Ese es un punto. Hace un tiempo atrás, un par de años, Agretom estuvo en reunión con el Servicio de Impuestos Internos y Tesorería a raíz de este mismo tema. Como asociación, nosotros le solicitamos al servicio que se hiciera parte del tema de fiscalizar el pago de las facturas. Esto fue hace más o menos unos 4 años, si no mal recuerdo, y la respuesta del servicio fue que ellos no tenían la factibilidad técnica para hacerlo. ¿Ya? Nosotros también solicitamos en su minuto que nuestros mandantes no pudieran utilizar el crédito de las facturas hasta que la factura estuviera completamente pagada. Pero lamentablemente esa fue la respuesta que a nosotros nos dieron en su minuto. ¿Ya? A raíz de esto, a raíz del atraso en el pago de las facturas, obviamente uno muchas veces tiene que pagar de su bolsillo el tema del impuesto. Y si tú no lo haces y te retrasas, caes en mora y caes a la tesorería. Y en la tesorería son las penas del infierno, porque la deuda capital sube un 80% más. Y para una pyme eso es prácticamente imposible de pagar. O sea, si ya te atrasaste en un impuesto, que te sumen entre reajuste, mora, intereses y todo lo demás, el 80% de la deuda capital también nos complica como pequeña y mediana empresa. Bueno, además, comentarles también el tema de la orden de compra, que hay muchas empresas que tienen la mala costumbre de hacer la orden de compra, se demoran aproximadamente un mes en hacer la orden de compra. Entonces, obviamente, con la necesidad de trabajo actual que hay, comprenderá que no podemos esperar 30 días para que nos realicen la orden de compra. Lamentablemente, vuelvo a reiterar, la necesidad de trabajo nos obliga a trabajar sin órdenes de compra, obviamente con nuestras guías de despacho y todo el asunto, pero ahí también tenemos otro tema, porque si bien la guía de despacho es un documento que nos avala que nosotros, bueno, en este caso entregamos la mercadería o retiramos mercadería, lamentablemente por logística no tenemos la forma de que nos firmen la guía de despacho. Legalmente nuestro mandante tiene que realizar la guía de despacho, pero lamentablemente en obra, en este caso nuestro, nosotros tenemos que emitirla.
Entonces, para alivianarle el trabajo a la gente de la oficina. Cosa que ojalá se pudiera hacer de otra forma, pero está complicado. Nosotros también como contratista o subcontratista no tenemos nada que nos pueda respaldar en el pago de estos documentos. Nada, absolutamente nada. O sea, doy un ejemplo. Yo le trabajé a la constructora X y a mí me trabajó un colega, me prestó servicio. A mí la constructora no me paga, por ende yo no puedo pagarle al que me prestó servicio. ¿Y qué es lo que pasa? Finalmente el mandante, que es el beneficiado en esto, se lava las manos con respecto al pago de las facturas. Y eso no puede ser. No sé si tienen alguna pregunta. Muy bien, Patricia. Agradecemos la claridad porque en definitiva usted grafica la problemática de fondo, es decir, quién resiste el no pago y quiénes son, en este caso, quienes pueden coadyuvar a eso. Y al parecer hoy día, con este mecanismo, sobre todo de impuestos internos y demás, al final facilita esta asimetría, por decirlo de alguna manera. Es decir, se usa ese subterfugio para evitar el pago en el plazo oportuno, o justo o pactado. Y lo que usted dice, efectivamente estas relaciones distintas, desequilibradas, en donde ustedes hoy día, a propósito de la ley, que sí fue un avance, permite el pacto, ¿cierto? O pactar una fecha distinta a los 30 días, que muchas veces, a propósito, ¿cierto?, ese desequilibrio que mencionaba, genera que haya un retardo excesivo y que perjudica enormemente, sobre todo a los pequeños y medianos. Es el tema de fondo, por eso es tan relevante este proyecto. Yo vuelvo a insistir, nosotros agradecemos todas estas visiones, pero que van, en definitiva, a cómo perfeccionamos la ley. Ahora, creo que aquí hay un punto que yo quisiera también proponerle a la comisión. Yo creo que, si bien está contemplado en el proyecto algunos efectos por el no pago oportuno a propósito de impuestos internos, creo que sería interesante invitar al director del Servicio de Impuestos Internos a fin de que él nos exponga con claridad y a lo mejor con mayor precisión cuáles van a ser las consecuencias del no pago oportuno desde el punto de vista impositivo. Y para la otra semana, como tenemos ya 2 invitados, creo que sería importante también convocarlo precisamente a ese punto. ¿Cuáles son los cambios que contempla el proyecto? Que ojalá le podamos remitir todas estas observaciones, a ver si hay una propuesta que nosotros pudiéramos tomarla incluso también como propia, para que haya claridad y haya una consecuencia legítima también de que a ustedes les respalden, para evitar estos subterfugios y estos pactos a veces que son muy perjudiciales. Bien, le agradecemos, Gabriela, y ahora vamos a abrir el espacio a nuestros colegas senadores. Nos quedan 20 minutos para el término de la sesión, así que ofrezco la palabra, senador Osandón, senador Durana, a propósito de la exposición. Muy bien, senador Durana tiene la palabra. Gracias, presidenta. Preguntarle a la señora Angulo básicamente en relación a la experiencia que ella ha tenido en esta subcontratación de servicios. Me imagino que el ejemplo que ha puesto es vinculante al sector privado. ¿Cuál ha sido su experiencia con respecto a la obra pública? A mí me gustaría saber cómo ha funcionado desde la perspectiva de que el mandante finalmente sigue siendo la constructora, pero esta constructora está en función de una obra pública. Bien, vamos a acumular las preguntas para que luego se dirijan ustedes. Senador Osandón, ¿alguna consulta? No, lo que pasa es que entiendo en el ejemplo, por ejemplo, que si se arrienda una retroexcavadora, como planteó, y no le pagan, y ellos han subcontratado y tampoco les pagan, y una cadena, primero ahí debería haber un contrato que sea ejecutable, porque si se hace de palabra, lo que le está pasando a ella no es que no le cumplen, es un estáfano, le están robando, que es distinto. Y no creo que eso se solucione por una ley. Es bastante difícil solucionar eso por una ley, sino que lo que tenemos que ver es que existan contratos y tenemos que buscar que esta ley obligue a pagar cuando se acuerde.
Pero otra cosa es, a mi juicio, eliminar la posibilidad de hacer esos contratos que tengan plazos distintos, porque si no vamos a matar a todos los chicos. Así de claro. Mira, hace mucho tiempo, no, en días me refiero, en semanas que hemos estado discutiendo este proyecto, nace por ahí la idea o la intencionalidad de cierta manera, hacer distinciones, ¿cierto? Sobre todo por empresas por rubro o por tamaño, a propósito de lo que señala el senador Osandón. Y en ese contexto yo creo que el proyecto no hace esa distinción. Lo digo a propósito de tenerlo a la vista para el producto final, si en términos comerciales podemos hablar. Creo que sería interesante, desde todo lo que hemos escuchado, hacer esas distinciones. Y lo segundo es que quiero yo preguntarle a Gabriela, la representante del gremio de los dispositivos médicos, es que, como dicen por ahí, entra todo, ¿cierto? Desde la jeringa hasta ¿cómo se llama esta gran maquinaria que existe en médica? Resonadores. Exacto, resonadores y otros. La pregunta es, entiendo que ustedes están contemplados en el sistema de pago centralizado desde el año pasado. Entonces, nosotros hemos sabido y hemos tenido algunas observaciones. ¿Qué opinión les merece a ustedes? Si esto ha significado un pago más oportuno, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes frente a eso? Lo propio a no sé, algunos otros que también estén incorporados en este sistema. Y lo último es que quiero plantearle a Gabriela, a propósito de lo que hablábamos hace un minuto, entiendo que el proyecto en el artículo 12... número 2. Artículo 1, número 2, nos precisa nuestro abogado secretario, que nos exponga también, Gabriela, precisamente qué dice el proyecto en relación al tema impositivo. Eso por un lado. Y lo otro, bueno, ver la posibilidad, yo creo que ahí tenemos que ser súper claros, los tiempos legislativos, y eso, Gabriela, le quiero pedir qué avance hay con respecto al tema de las municipalidades, que nos sigue dando vuelta porque no tenemos retroalimentación por parte del Ejecutivo, para establecer, digamos, algún otro mecanismo de solución y empezar, yo creo, prontamente ya a pensar en votar este proyecto, porque hemos escuchado bastante. Me ha levantado la mano la Cámara Nacional de Comercio, no sé si alguien... Ya, ¿les parece a nuestros expositores? Vamos a escuchar a Gabriela en estos dos puntos y luego les damos la palabra a ustedes para que nos ilustren respecto a las preguntas. Gabriela, usted por parte del Ejecutivo. La Virginia. Muchas gracias, Presidenta. Hemos escuchado varias exposiciones hoy día en las cuales se efectúan observaciones acerca de las propuestas que hizo el Ejecutivo respecto de los desincentivos tributarios para mejorar el desempeño de esta ley de pago a 30 días. En particular, el proyecto de ley que nosotros ingresamos contiene 2 desincentivos tributarios, que le hemos llamado así, para los malos pagadores. En primer lugar, está el cambio de sujeto, y en segundo lugar está el condicionamiento del uso del crédito fiscal al pago de la factura. Ambos desincentivos no fueron, aquí soy bien clara, no fueron una creación desde el Ejecutivo, sino que fueron recogidos desde las extensas conversaciones que tuvimos con gremios de MIPYMES, y en ese sentido algunos gremios decantaban porque el cambio de sujeto era una mejor fórmula, otros gremios proponían que el condicionamiento del uso del crédito fiscal al pago de la factura era un mejor sistema, y lo que nosotros hicimos fue generar un esquema que recoge ambas propuestas de una forma que creemos que quedó, digamos, bastante satisfactoria. Me voy a referir a qué es el cambio de sujeto, qué es el condicionamiento del crédito fiscal al pago de la factura, muy brevemente, y luego explico lo que está en el proyecto, si les parece a los senadores. Explique lo que está en el proyecto nomás, ya, porque perfecto. creo que todos entendemos las figuras. Perfecto. Entonces, lo que está en el proyecto es lo siguiente. Primero que nada, respecto del cambio de sujeto,
el Servicio de Impuestos Internos lo que va a hacer es que con la información que se va a ir obteniendo de las declaraciones juradas que incluye este mismo proyecto, el Servicio de Impuestos Internos una vez al año va a decretar el cambio del sujeto retenedor y pagador del IVA respecto de quienes tengan una mala conducta de pago reiterada en el tiempo dentro de ese plazo de un año. Hay ciertos parámetros que establece la ley para definir cuándo alguien es un mal pagador, considerando que el cambio de sujeto es una situación gravosa para quien lo sufre. Entonces la idea no es que alguien no paga una factura a tiempo, 2 facturas a tiempo y entonces tenemos... Gabriela, pero con un ejemplo preciso. El sujeto pagador en este caso es empresa XZ. Sí. Cuando cambia el sujeto, ¿qué significa, qué efecto provoca? ¿Quién va a quedar como sujeto tributario? En términos normales, lo que ocurre hoy en día es que quien retiene el IVA es quien emite la factura, es decir, el vendedor. En este caso, entonces, cuando ocurra el cambio de sujeto, el comprador va a ser quien va a tener que retener y enterar el IVA al fisco. Es decir, el vendedor no va a tener la carga de pagarle el IVA al fisco. Respecto de... ¿Vierte el sujeto tributario? Justamente. ¿Del comprador al vendedor o del prestador al...? Del vendedor al comprador. Va a tener que ser el comprador. Claro, del vendedor al comprador. Va a tener que ser el comprador quien entere y pague el IVA. Eso, si bien no hace que la factura se pague más en tiempo, no es, digamos, un incentivo directo que la factura se pague en tiempo, sí alivia lo que las pymes nos han dicho muchas veces, que es la carga de tener que pagar, tener que enterarle el IVA al fisco cuando ni siquiera les han pagado la factura. En eso consiste el cambio de sujeto. ¿Se entiende, verdad? Ese cambio de sujeto va a durar un año y si es que la empresa incurre nuevamente en esta mala conducta de pago, entonces se vuelve a decretar al año siguiente. Eso es el cambio de sujeto. Adicionalmente, el proyecto contempla el condicionamiento del uso del crédito fiscal al pago de la factura como una medida adicional, excepcional y de última ratio, así le voy a llamar. ¿Qué significa eso? Normalmente cuando alguien recibe una factura, es decir, es un comprador, tiene crédito fiscal por esa factura que ha recibido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre hoy en día? El sistema del IVA se basa en las facturas emitidas y las facturas recibidas. Es un sistema que no considera si es que las facturas fueron pagadas o no. Es decir, es lo que se llama el... Perdón, olvidé el nombre que utiliza el Servicio de Impuestos Internos. Base financiera, ese es el nombre técnico. Entonces, hoy en día, para gozar del crédito fiscal no se necesita haber pagado la factura. Lo que incluye el proyecto es que si es que alguien tiene por segunda vez un cambio de sujeto, entonces a eso se le agrega como medida adicional un condicionamiento del uso del crédito fiscal al pago de cada factura. No es una medida que se aplique para todas sus facturas inmediatamente, sino que respecto de cada factura, una vez que la pague, se habilita el uso del crédito fiscal respecto de esa factura. Ese es el sistema que está contemplado. Muy bien. Entonces, cedo la palabra a los que nos quieran contestar respecto a las preguntas de los senadores. Está primero la Cámara Nacional de Comercio, no sé quién va a contestar. Luego Gabriela y finalmente Patricia. Para comentar 3 cosas muy brevemente. Primero, lo que mencionaba el senador Osandón respecto al tema de cuando no existen contratos y finalmente eso podría llevar al pago de la factura de mejor forma. Lo que tenemos hoy en día y que el proyecto de ley tampoco considera es que independiente del plazo de pago, una empresa de menor tamaño es muy complicado que pueda cobrar incluso forzosamente esa factura que no se le paga. Porque, y lo mencionábamos nosotros en un inicio con la pregunta que nos hizo un emprendedor,
O sea, ¿de qué me sirve la ley si yo no tengo ninguna institución pública tampoco que me apoye el poder cobrar eso que no me pagaron? Y ahí es cuando resulta el problema de que van al factoring o van a los créditos. Incluso lamentablemente hemos visto mucho los créditos informales últimamente y que han llevado incluso a extorsiones. Y eso, el cambio normativo que está proponiendo el proyecto que estamos discutiendo hoy en día, tampoco lo soluciona. Se habla de los incentivos tributarios como una forma de poder relevar ese pago 30 días y poder sujetarlo, pero también el tema de las declaraciones juradas de la que se está hablando, también hay que tener mucho ojo, porque las pymes son, siempre se conoce y se habla de esto, son el llamado malabarista chino. El mismo dueño de la empresa es el contador, es el jefe, es el que vende, es el que hace las facturas, es el que busca nuevos clientes y ahora además va a tener que ser el que está haciendo las declaraciones juradas cuando le pagan y las declaraciones juradas cuando no le pagan, para poder hacer uso o no uso del crédito fiscal del IVA. Es un buen incentivo el revisar ese tema y creemos también que el Servicio de Impuestos Internos tiene que estar sentado en la mesa a conversar esto. Sí, es un buen incentivo, pero hay que revisarlo. Y eso es también lo que nosotros mencionamos en nuestra presentación. Y lo otro, algo que no se ha dicho, es que hoy en día la ley como está ya restringe los pactos de pago con empresas de menor tamaño. De hecho, lo dice específicamente el inciso 3 del artículo 2 de la ley 19.983, que dice que los pactos no se podrán establecer con empresas de menor tamaño cuando la compradora es una empresa de menor tamaño. Pero dice, excepto cuando la extensión del plazo sea en beneficio de la empresa de menor tamaño. Y no estamos hablando, o no hay una definición de cuándo se entiende que ese pacto es más beneficioso para la empresa. Y ahí es cuando nosotros decimos, cuando hay un porcentaje adicional, por ejemplo, por el retraso en el pago, cuando son acuerdos comerciales de larga data, que les sirven también a las empresas pequeñas porque aseguran de cierta forma el poder tener una continuidad con un cliente grande, por ejemplo, y también hay una situación que es cuando la empresa pequeña es la compradora, porque una empresa pequeña, cuando es compradora, si se la obliga a pagar a 30 días y no tiene la solidez financiera para pagar, la empresa grande sí tiene la solidez financiera para cobrarle forzosamente esa factura no pagada. Entonces, el cambio normativo que estamos viendo acá y por qué a nosotros nos preocupa tanto y por qué también hicimos la encuesta es porque podemos llegar a tener empresas de menor tamaño que van a estar obligadas a pagar en 30 días y que si no tienen van a estar llenas de demandas y llenas de cobros forzosos y de empresas de cobranza llamándonos todo el día y teniendo que además haciendo declaraciones juradas. Entonces, ese punto para nosotros es muy relevante de revisar. Consecuentemente también con algo que se comenta mucho, que es el tema de la orden de compra. La orden de compra hoy en día es algo que todo el mundo utiliza. En derecho comercial, como se habla, es la costumbre. Todo el mundo ocupa la orden de compra, pero la orden de compra no está regulada. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta instancia legislativa para regularlo y hacerlo bien? Darle el valor que tiene, establecer los plazos que sean necesarios para las empresas, para que todos conozcamos las reglas, las grandes y las pequeñas, de cuándo tienen que emitir la orden de compra, cuándo tiene que estar dispuesta y si no está dispuesta, cuáles son las consecuencias que se van a producir para la empresa que no la emite en el tiempo determinado. Lo mismo pasa con la recepción conforme de los productos. Porque ¿qué es lo que está pasando? Hay un retardo porque dicen, yo no te dejo... Muy bien, le agradecemos, perdón la interrupción, pero que nos quedan 5 minutos y queremos también escuchar al resto de las expositoras. Yo dejo abierta la posibilidad también para que puedan por escrito enviarnos las respuestas si es que no alcanzan las sugerencias. Bien, Gabriela y luego Patricia. La pregunta que hizo la senadora, la presidenta, es que efectivamente el sistema centralizado ha sido un aporte. El problema que tenemos hoy día es que los servicios de salud y los hospitales buscan la forma de evadir que las facturas sean ingresadas al sistema, porque una vez que ingresan al sistema se ven forzadas a pagar a 30 días o a los 45 días, pero les quitan el presupuesto. Entonces, desde el punto de vista de que el sistema sí está funcionando, sí, el problema es que no todo ingresa al sistema y por eso la bicicleta.
Entonces, en eso, y una pregunta que yo tenía en relación a lo que planteó recién, parece mi tocaya, ¿qué pasa cuando es el Estado el comprador, si es el mismo Estado quien recibe el IVA, el impuesto? ¿Cómo se soluciona ahí? No sé cómo pasa a ser un incentivo o un desincentivo, como se dice en buen chileno, es bolsillo izquierdo, bolsillo derecho. Sí, bueno, una cuestión que nosotros planteamos en algún minuto, es decir, ¿qué sanción real va a surtir o va a surgir de esta ley a propósito de las instituciones del Estado, que no descuentan IVA ni etcétera? Entonces creo que ahí hay un punto, quiero anticiparle desde luego que está invitado el director de Impuestos Internos a propósito de este tema, porque creo que aquí tiene que tener mayor fuerza y mayor compromiso, sobre todo esta entidad, si queremos que esto tenga efectivamente un efecto que buscamos, que haya oportunidad y que haya respaldo. Gabriela. Sí, el último punto, y es que la obligatoriedad de que las instituciones que no van a cumplir con los plazos establecidos firmen los convenios, porque hoy día tampoco se niegan a firmar los convenios, porque para no quedar en evidencia de que no están cumpliendo con lo que les manda el sistema centralizado. Muy buena observación, porque puede haber ahí, cierto, una obligatoriedad contemplada en la ley que ante esta, digamos, circunstancia tengan que firmar estos convenios, etcétera. Le damos la palabra a Patricia para ir cerrando. Presidenta, bueno, respondiéndole al senador Durán y al senador Osandón, solo comentarle que mi experiencia con el sector público ha sido muy mala. Un ejemplo muy cortito, mi último trabajo como en el rubro de los camiones fue con la Junji, con un contratista de la Junji. Solicité reunión con el abogado de la Junji porque el contratista nunca me pagó. Y la Junji me muestra el contrato que ellos tenían con su contratista y en un punto decía que la Junji no se iba a ser responsable por las deudas contractuales con sus subcontratos. Eso. Está bien, porque para los efectos, digamos, la responsabilidad solidaria no alcanza tal, digamos, y si está por contrato, ustedes deberán saber y entender que los contratos son ley para las partes, así se estila decir en la Escuela de Derecho, es decir, lo que no está contenido en el contrato no... No, pues tenía contrato, por eso cuando ella va a donde el abogado de la Junji le muestra el contrato, así es, ¿no es cierto, Patricia? La Junji tenía contrato con el contratista. Sí, me gustaría saber si ella firmó un contrato formal por el subcontrato. ¿Sí, no. Entonces es imposible que cobre. Por eso iba a explicar lo siguiente, que el contrato que en este caso emitió la entidad pública con el subcontratista era ley entre ambas partes, nomás no alcanzaba un tercero, digamos, tendría que haber habido, o sea, yo entiendo... Claro, yo entiendo, sí, pero si tú eximes de la responsabilidad en este caso hasta ese punto, acuérdense, si no lo contempla no es por derivación. Bueno, la verdad es que es la base de este proyecto de ley. Si hubiese un contrato pactado entre todas las entidades y todas las transacciones comerciales que se hicieran, evidentemente ahí tienen una alternativa judicial, un cumplimiento forzado o forzoso, o ir a tribunales para el cumplimiento del pago. Pero hoy día lo que entendemos es que efectivamente, no solo por costumbre, sino que también por una agilidad comercial, la gente no anda haciendo contrato de cada cosa que presta. Y eso hoy día es el vacío que nos lleva a entender que efectivamente ante esa falencia, digamos, debiera haber una norma general que adecuara tal cual lo hizo la ley anterior y la estamos perfeccionando. Le queremos agradecer a todos por su presencia en esta comisión que ha sido de sumo muy importante. Nosotros vamos a seguir discutiendo este proyecto de ley la próxima semana y quiero contarles a todos también a la comisión y proponerles invitar, como ya hemos dicho, no solo al director de Impuestos Internos para que en este punto precise cuáles son las alternativas en el tema tributario que están contempladas en el proyecto y sino cuáles propuestas las que pudieran recogerse tienen cabida para que las estudien a propósito de la propuesta final. Y lo segundo, también a la subsecretaria de Desarrollo Regional. Creo que es sumamente relevante. Hemos tenido mucho problema en la no inclusión de las municipalidades.
Entonces quisiéramos mirar también desde el punto de vista, y hay que precisar en la convocatoria a la Subdere qué alternativas se pueden barajar a propósito de los que contratan con las entidades públicas, con las municipalidades. Eso creo que debe haber un compromiso. Y lo tercero es invitar al ministro de Economía, va a estar fuera, parece, la otra semana. Fuera, ya, pero va a estar igualmente Virginia, para que tengamos precisión respecto a los plazos que está manejando el Ministerio de Economía. Yo creo que hemos dado un lato trabajo, una lata de discusión en esta comisión, y creo que ya es tiempo que pongamos fecha para la firma. Y solo decir para finalizar que es necesario, y yo creo que imprescindible, si no va a estar contemplado el tema de la obligatoriedad de las municipalidades, que haya un capítulo aparte, que haya un protocolo, que haya una legislación que adecue de tal manera que los que contratan con los municipios sean igualmente responsables y sean obligados. Bueno, sin más, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta y acordamos lo que ya he mencionado.